Muy buenos días, región de Coquimbo. Bienvenido a una nueva jornada de análisis, opinión y por sobre todo de debate regional. Hoy es 24 de febrero, perdón, 21 de febrero, me estoy corriendo la fecha. Y ya estamos al aire a través de la señal de Radio América TV. Y es por eso que también queremos contarles que antes de presentar a nuestra invitada de hoy, queremos recordarles que el debate no solo se vive en el diálogo, también se vive en sus teléfonos. Porque los invito a seguirnos y a comentar en todas nuestras redes sociales. Búsquennos como @debate regional. Y atención, porque si van en el auto o en la locomoción colectiva y se pierden alguna parte de esta tremenda conversación que tendremos el día de hoy, pueden ver el capítulo completo con todos los detalles en nuestro canal de YouTube. Y así, sin mayor preámbulo, les comento. Hoy nos convocan temas bien interesantes. Y por ello también tenemos el honor de recibir en el estudio, nuestro estudio virtual, a Paz Lobos, que es máster en marketing y comunicación política. Paz, muy buenos días y bienvenida a Debate Regional. ¿Cómo estás? Emilio, muchas gracias. Oye, súper contenta, muy entusiasmada de esta conversación profunda que vamos a tener sobre todos estos temas que ya nos atañen, ¿cierto? Que ya se vienen. Así que feliz que se dio la instancia. Aprovechemos esta horita para que nuestros auditores tengan información, contenido de calidad esta mañana. Así que agradecida, Emilio, disponible para que tengamos esta buena conversación. Algo tan conflictivo. Sí, sí, son tiempos, no sé si convulsos, pero son tiempos bastante particulares para nuestro país y que hablar sobre la política internacional. Así que entrando de lleno, quiero preguntarte primero. Obviamente nos sentamos en Chile y quería conversar sobre lo que ha sido la victoria en la reciente elección presidencial, en donde José Antonio Kast alcanza la mayoría para poder ocupar la primera magistratura en nuestro país. Entonces, aprovechando un poco lo que son tus vastos conocimientos en marketing político, en estrategia, en comunicación política inclusive, quería consultarte cuáles fueron las claves quizás comunicacionales o qué crees tú que influyó en estas elecciones, primera y segunda vuelta, quizás para este resultado, para que finalmente José Antonio Kast lograra alcanzar la presidencia del país. ¿Qué opinas al respecto, Paz? Mira, Emilio, yo creo que, a ver, acá hubieron muchos factores que finalmente condujeron a las personas a tomar una opción que quizás ahora, en estos momentos, les da un sentido, les da una orientación, les da una dirección, sobre todo en qué temas, seguridad y economía, ¿cierto? Que fueron, por decirlo así, los caballos de batalla de toda la campaña, del discurso, del relato, de la narrativa que construyó finalmente José Antonio Kast, así como todos los otros candidatos tenían que construir su narrativa. Y acá yo siento que, aparte de lo que la gente estaba buscando, yo siento que los candidatos que estaban en disputa también jugaron algunos como para Kast. Mira, esto es algo muy personal que yo he pensado sobre, por ejemplo, cómo se posicionó Johannes Kaiser en esta campaña. Yo siento que acá la jugada fue, puedo estar en un error, son solo teorías, ¿cierto? Pero yo creo que finalmente la posición tan radical de Kaiser suavizó en muchos aspectos y en muchos términos a la figura de José Antonio Cast. También, obviamente, José Antonio Cast moderó su discurso, no es el mismo José Antonio Cast que uno escucha, por ejemplo, en el 2017, ¿cierto? Y finalmente acá es parte de lo que también todo político que aspira al poder debe hacer, porque que yo sepa, ese político llega a través del voto, ¿cierto? El voto, aunque tenemos los programas, ¿cierto? Debatimos de la ley, del programa, de la reforma, en fin, hay una parte muy emocional también en esto. Hay una sensación de decir, oye, esa persona me representa porque finalmente me está hablando a mí, está diciendo lo que yo también pienso, lo que a mí me encantaría decir en voz alta, ¿ya? Me pasa también que este nombre de gobierno de emergencia, construir este relato, da esa sensación como de urgencia, ¿cierto? De, oye, algo pasa, hay que abordarlo rápido, hay que atacar tal problema. Y yo creo que Kass jugó muy bien, digamos, esas cartas, ¿ya?
También hay que reconocer y hay que entender que hubo un desgaste muy fuerte por parte de la izquierda con este gobierno, que creo yo que pecó de ser un gobierno demasiado identitario, ¿ya? Siento que el chileno en general es más bien un chileno moderado. Yo no creo, por ejemplo, que porque Kast ganó con casi el 60%, yo no creo que todo el mundo ahora está derechizado o todo el mundo es un Kast lover. Yo no creo eso. Es más, siento que los primeros 6 meses van a ser clave para este gobierno, porque si tú me hablas de gobierno de emergencia, la gente, ¿qué va a esperar? Soluciones rápidas, ¿o no? Creo Acciones yo. concretas, inmediatas. Acciones concretas, claro. Yo quiero que me soluciones el problema ya, porque tú me dijiste que esto era una emergencia. Entonces, claro, eso le ayudó, ¿cierto?, para salir electo, sumado a, como te digo yo, esta sensación de que Kaiser era como el más radical, parece, de la derecha, Evelyn Matei, por otro lado, que no hallaba dónde meterse, porque el centro, supuestamente centro, ya lo tenía un poco Parisi, ¿cierto? Entonces, Evelyn Matei quedó como, oye, ¿hacia dónde me voy? O me pongo más derecha, más radical que el mismo Kaiser, o me suavizo, y ella intentó meterse en el centro, pero no pudo, sumado a que como tenemos esta polarización ideológica, esta polarización afectiva, yo creo que es inevitable como una radicalización en las decisiones. Por lo mismo llegamos a tener finalmente a Jara versus Kast, que era el escenario que al menos yo siempre proyecté. Yo siempre dije, no, aquí va a pasar Jara y Kast y ahí al final vamos a ver cómo se manifiesta, digamos, el Chile de ahora. Que insisto, todo puede cambiar porque hablar y abusar tanto de este concepto de gobierno de emergencia, claro, te resultó para que salgas electo, pero ¿qué va a pasar después en esos 4 años de mandato donde vas a tener que también enfrentar conflictos geopolíticos, que lo conversábamos, ¿cierto? Lo vamos a profundizar más adelante. Entonces, hay muchos factores, creo yo, desafección hacia la política, el tema también de la candidata Jara en particular, ¿ya? Del comunismo, del marxismo. Mira, yo hice muchos videos en mis redes sociales, en Te lo explico en fácil, abordando incluso el programa de Jara, de que no era un programa comunista o marxista-leninista, así como también abordé el programa de Cast y traté de explicar que eso tampoco sería como un fascismo, como ahora lo están diciendo, ¿cierto? Claro. Pero independiente de esas etiquetas, independiente de esas etiquetas, que siempre las personas van a colocar por pasión. De hecho, yo que hablo de política me doy cuenta en las redes sociales, claro, no nos detenemos a pensar un poco más allá. Finalmente, la gente quiere entender rápido, quieren, como yo te digo, quieren esa sensación de certeza, de seguridad rápido. Pero ¿qué pasa cuando esa sensación de certeza no llega nunca? ¿Ya? Y ahí es donde podemos ver esas como fracturas internas, porque se van a dar. O sea, a ver, yo no soy ingenua, yo no creo que José Antonio Cast en sus 4 años va a solucionar todo lo que nos aqueja, todo lo que nos pasa, así como ningún presidente lo ha hecho. O sea, han intentado, ¿cierto?, hacerlo mejor, los gobiernos de concertación, en fin. Lo que es interesante es que finalmente llegó al mandato, ¿cierto? Llegó al poder una persona que muchos catalogan como la ultraderecha de este país. Y ahí es donde yo siento que el hecho de que Kaiser se presentara como más radical suavizó esa imagen de Kast. Kast trató también de jugar con un relato más popular, de hecho igual le fue bien en sectores populares, ¿ya? Y por lo mismo, porque finalmente esa sensación de inseguridad alguien me la tiene que resolver. Y en este momento ese alguien que dio las mejores señales fue José Antonio Cast. Janet Jara también siempre, como que yo siento que no se logró separar del gobierno. Te estoy hablando como estrategia política, ¿cierto? No como opinando de ella, sino como estrategia de marketing, de cómo llevar una campaña. Exacto. Entonces creo que finalmente, dime, Disculpa que te interrumpa, pero justamente quería hacer un punto respecto a lo que mencionaste también, al paso sobre emociones. ¿sí? Primero, o sea, Mm,
influyeron mucho las emociones en esta campaña y en el desenlace electoral del proceso recién pasado. Y por otra parte, desde ese punto de vista, hablando del aprovechamiento de las emociones, ¿cuánto influyó también la despolitización de la sociedad o inclusive la falta de un fortalecimiento de la educación cívica para poder obtener el resultado que ya conocemos? Mm. Tú me dices como que faltó educación, ¿crees tú? Te Por comento eso la gente votó te comento mi hipótesis. Mi hipótesis así. es que, y lo he conversado Perfecto. con diferentes amistades relacionadas al mundo de la política, creo que influyó bastante no haber estado la sociedad con un cierto nivel de formación política o formación ciudadana, debido Ujú. a la falta de aquellas ramas que colaboran justamente en esa formación cívica de la ciudadanía, y eso permite también que el ciudadano, ese nuevo votante que no estaba asistiendo a votar voluntariamente, eh, no tuviera muchos conocimientos sobre este juego llamado política y sobre lo que representaba cada candidato. Y por ende fueron muy permeables para que discursos emocionales y alarmistas manejaran de cierta forma o Mm. indujeran su voto. Entonces, hacia allá apunta la consulta. Las emociones influyeron mucho y justamente en este tipo de sociedad como la chilena que está, por decirlo así, algo despolitizada. Emociones en política son clave. O sea, tú tienes que movilizar a las personas. Finalmente, tú tienes, incluso, Emilio, tú lo sabes súper bien, muchas veces importa más el cómo uno dice las cosas que finalmente el dato exacto, la estadística, ¿cierto? Eso importa mucho, importa cómo tú proyectas tu mensaje, el tono, la pasión, el sentido de urgencia que uno le puede colocar, ¿cierto? Y que efectivamente funcionó ahora en CAS, pero yo igual insisto en esto, hubo un desgaste también con las esperanzas, ilusiones, expectativas que también se tenían con un gobierno progresista, ¿cierto? Eh, y finalmente, estos 4 millones de personas más o menos que fueron los nuevos votantes, son personas que, por lo que yo igual estuve ahí indagando, es como la típica persona que te va a decir, a mí no me interesa la política, ¿ya? No me interesa, todos roban, todos son corruptos, ¿cierto? Pero detrás de ese mensaje de que todos roban, todos son corruptos, en fin, igual está eso de, oye, ¿quién me lidera? ¿Quién gobierna? ¿A quién sigo? ¿A quién le creo? El ser humano necesita creer, ¿ya? Es, digamos, a ver, eso viene como por evolución. Nos contábamos historias, ¿cierto? Nos contábamos mitos, ¿para qué? Para explicar el mundo, para explicar mi entorno, los fenómenos de la naturaleza, en fin. Ahora es lo mismo, pero con más tecnología, Me encantó ¿cierto? la analogía, espectacular. Sí. Sí, es que básicamente, mira, es muy simple, a lo mejor la gente dice, oye, pero ¿cómo tan básico? Es que, amigos y amigas, las cosas a veces las enredan tanto para que uno ande perdido. Pero cuando uno se mete en estos temas, te sales un poco de la etiqueta y empiezas a profundizar. Oye, ¿por qué este presidente dijo tal cosa? ¿Por qué no sé, por qué tenía que tomarse la foto con tal político? Esas son señales, esos son símbolos. Ahora, lo que yo quiero marcar igual es que está bien, está el símbolo, el capital simbólico que todo político proyecta, pero creo yo que tenemos que tener en cuenta que está lo simbólico por un lado y está lo pragmático. Si ese símbolo, por ejemplo, no sé, que Kast fue efectivamente a visitar a Bukele, ¿cierto? Con su mega cárcel, ¿ya? Ok, yo puedo pensar como, oye, está tomando ideas, estrategias. Yo quiero ver esa decisión, yo quiero ver lo que él está pensando en una política pública, porque finalmente ahí se va a mostrar todo lo que realmente este presidente proyecta para nuestro país. Son juegos de poder finalmente que se dan. Boric lo hizo en su momento, Lagos, Bachelet. Quizás eran otros tiempos también, ya, porque convengamos que la concertación, como te lo comentaba, conjugó muy bien, creo yo, este sentido de identidad, esta emoción que emana naturalmente en la política y el sentido del pragmatismo, de, oye, tenemos que mirar nuestra posición en el mundo, miremos nuestra realidad
y de ahí nos proyectamos, elaboramos estrategias, en fin. De hecho, como para dar un datito muy pequeño, los países más bien medianos ya no juegan al poder, digamos, duro, sino que juegan más al soft power, ¿cierto? La diplomacia, las relaciones, el relato, la narrativa. Incluso yo te diría que ahora bien, con este boom de los influencers, de los creadores de contenido, ahí también hay narrativa, ahí también hay política, sobre todo los influencers que hacen política más bien partidista, ¿cierto? Que se muestran como políticos que apoyan ya sea a la izquierda, ahora a este gobierno. Yo no juego mucho a eso, yo me posiciono más en el análisis de procesos, ¿cierto? Porque siento que finalmente todo lo que uno puede reclamar en política, como te lo decía antes, que la gente dice, no, todos roban, no, todos son corruptos, ya. Esas son emociones, son pulsiones, yo las entiendo, pero mi pega es profundizar en el proceso. Como tú me decías, ¿por qué crees tú que Kast ganó? Te digo, yo no creo que ganó porque la gente se derechizó, porque la gente de repente se dio cuenta que Pinochet era el héroe, ¿ya? Yo acá creo que es el momento, el ahora, el que favoreció muy bien a José Antonio Kast para que llegara a la presidencia. Mi tema es, y que ahí yo lo quiero ver, cómo va a gobernar, cómo va a conjugar su identidad, su moral, con lo que se vive ahora en Chile, porque sí, podríamos decir Chile es un país conservador, pero yo no sé si tan conservador como ellos, ¿cierto? Claro. Eso es lo interesante que se va a ver ahora cuando empiece el mandato de José Antonio Kast. Para mí, a mi modo de ver esto. No, espectacular, muy buena la analogía, me gustó y yo sé que nuestro radio escucha y también a quienes ven esta señal también les gustará la analogía porque queda clarísimo. Y bueno, recordar que estamos con Paz Lobos, máster en marketing y comunicación política, también tiene una cuenta de Instagram y otras redes sociales también, te lo explico fácil, se llama para que la busquen también, muy interesante. Y nos vamos con nuestra primera pausa comercial. Así que espérenos porque tenemos un segundo bloque para que también sigamos conversando sobre estos interesantes temas y con la interesante invitada que es Paz Lobos. Aquí sí que lo esperamos en el segundo bloque.